Bueno, vamos a iniciar con esta charla. Esta charla realmente vamos a hablar únicamente de este protocolo diseñado por el doctor Lichtenstein, que tuvo varias observaciones respecto a pacientes con ultrasonido y ultrasonido desde la cabeza hasta la punta del pie, como lo define, y mediante estas observaciones fue adecuando ciertos protocolos para el manejo del paciente críticamente enfermo. Uno de sus protocolos es el protocolo FALS, que utiliza el ultrasonido pulmonar o los artefactos descritos en el ultrasonido pulmonar para un abordaje en la falla circulatoria. Es bien importante que este abordaje de falla circulatoria es un abordaje rápido y es un abordaje que se basa prácticamente o únicamente en cuestiones cualitativas, y no cuestiones cualitativas o no mediciones cualitativas a través del ultrasonido. Entonces, el protocolo FALS es el protocolo de administración de líquidos limitado por ultrasonido pulmonar. Esto puede sonar tentativo y pudiera sonar bastante sugerente acerca de dar un seguimiento o una guía ultrasonográfica únicamente con el ultrasonido pulmonar acerca de nuestra terapia de reanimación hídrica, lo cual es totalmente bueno, de alguna manera falso, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. El ultrasonido pulmonar tuvo sus inicios en la medicina veterinaria. El primer artículo publicado acerca del ultrasonido pulmonar fue por el doctor Rantanen, veterinario, y eran los hallazgos de ultrasonido pulmonar en caballos. Y estos hallazgos fueron observados seguramente por el doctor Lichtenstein y empezó también a hacer sus conclusiones de ultrasonido pulmonar en humanos. Este ultrasonido pulmonar en caballo manifestaba algo en común con las descripciones por el protocolo Blue de Lichtenstein, que es la presencia de la línea pleural y estas líneas paralelas a la línea pleural, que son conocidas como líneas A en el protocolo Blue. En conclusión de este estudio publicado por este médico veterinario, dice que el ultrasonido diagnóstico es superior a la auscultación y a la percusión en general. Sin embargo, él dice que la radiografía aún es superior para el diagnóstico de ciertas patologías pulmonares en el ultrasonido. Esto vino a dar un cambio y fue demostrado de alguna manera en forma experimental por el doctor Lichtenstein en este estudio donde se incluyeron a 102 pacientes, y en esos 102 pacientes hizo lo siguiente: una sola persona auscultó a los pacientes, a todos los pacientes, únicamente armado de su estetoscopio. El doctor Lichtenstein hizo el ultrasonido pulmonar y los resultados o los hallazgos se compararon con tomografía. Los resultados fueron los siguientes. Realmente la eficacia diagnóstica de la auscultación para derrame pleural fue del 61%, para consolidación alveolar del 36% y para el síndrome alveolo intersticial del 55%. Los hallazgos a la auscultación simple en forma global representaban una eficacia del 52% únicamente. Entonces, prácticamente era un volado. En cambio, los hallazgos relacionados con el ultrasonido pulmonar representaban 93% para la eficacia diagnóstica de derrame pleural, que es una de las grandes herramientas que tenemos, y sabemos que es muy fácil observar los derrames pleurales al observar esta parte anecoica en el ultrasonido pulmonar, que es referente a líquido, a estructuras líquidas. 97% en la eficacia diagnóstica para síndrome de consolidación, para consolidación, que es perfectamente reconocible, y un 95% para el síndrome alveolo intersticial. Básicamente, en el protocolo FALS vamos a utilizar dos de los artefactos descritos en el protocolo Blue. Por cuestiones de tiempo no voy a ahondar en los artefactos descritos en el ultrasonido pulmonar por el doctor Lichtenstein, pero tenemos que tener en cuenta básicamente dos líneas, las líneas A y las líneas B. Las líneas A ya lo comentamos, son líneas que son paralelas a la línea pleural. Las líneas B son líneas que son perpendiculares a la línea pleural. Con este concepto básico realmente podemos empezar y echar mano acerca del protocolo FALS. Aunado a este artículo, cuando fue publicado, salió esta editorial
que manifiesta lo siguiente: los tiempos están cambiando. ¿Deberíamos colgar el estetoscopio? La respuesta en este momento yo creo que es no. El estetoscopio no se debe colgar aún, es parte esencial del acercamiento con el paciente. Sin embargo, comparando, si a mí me preguntaran cómo prefieres conducir un automóvil, ¿con los oídos tapados o con los ojos tapados? Diría, yo lo prefiero conducir con los oídos tapados. Integralmente, lo mejor que puede pasar es que apliquemos nuestros 5 sentidos para el objetivo que tengamos. No es tiempo aún de colgar el estetoscopio para fines de ultrasonido pulmonar, aunque ciertamente los hallazgos pueden ser controversiales y con mucha variabilidad de acuerdo a lo que consiste en ser operador dependiente. Entonces hablamos, el diseño del protocolo FALS fue a cargo del doctor Lichtenstein, y el doctor Lichtenstein decía, dentro del protocolo Blue hay que dividir el pulmón en 3 zonas. Las 3 zonas es la zona apical anterior, la zona 2 y la zona 3. Y surge el concepto del estetoscopio en base o con base a la medicina visual. Era lo que les comentaba. Ciertamente yo confío más todavía actualmente en mi sentido de la vista, aunque durante todo nuestro entrenamiento como médicos desde pregrado hemos tratado de ir entrenando nuestro sentido del oído. Y bueno, comentábamos dos artefactos vamos a evaluar básicamente en el protocolo FALS, y estos son la presencia de líneas A y la presencia de líneas B, sobre todo las líneas B. Las líneas B lo que reflejan es una interfaz gaseosa y líquida. Esta interfaz puede ser tanto por edema subpleural como por engrosamiento del septo interlobar a nivel del septo interlobar. Entonces lo que vamos a tener es esta línea hiperecogénica, que es la línea pleural, que habitualmente va a tener un deslizamiento normal, lo vamos a ver en una diapositiva próxima, y perpendicular a ella nacerán estas líneas, que son las líneas B. Estas líneas se describen como líneas en cola de cometa. Las líneas en cola de cometa, si son no más de 3 en un segmento, es un signo normal. Las líneas A, tenemos a la línea pleural y son perpendiculares, paralelas a la línea pleural. Y estas líneas A también entre 2 y 3 son normales. Entonces, el protocolo FALS es una herramienta en el abordaje de pacientes en estado de choque con base a información obtenida a través del ultrasonido pulmonar. Se realiza en 2 fases. Primero, descartar etiología obstructiva del choque. Segundo, evaluar el estado de volumen mediante el uso del artefacto pulmonar por ultrasonido para detectar síndrome intersticial. Esto quiere decir líneas B. Entonces vamos a tener la primera fase del protocolo FALS, la cual va a ser descartar la presencia de tamponade cardíaco, descartar la presencia de embolia pulmonar y descartar la presencia de neumotórax a tensión. Ciertamente este diagnóstico es totalmente clínico y no tendríamos ni siquiera que dudar o que apuntar el ultrasonido. Sin embargo, es una herramienta en la cual también nos va a otorgar signos de certeza. Y bueno, ¿le podrían dar reproducir por favor directamente al video? Y bueno, básicamente podremos utilizar desde ventanas subsifoideas hasta ventanas transtorácicas, y lo que podríamos observar en el caso de tamponade cardíaco es lo siguiente: el corazón nadando literalmente en fluido y ocasionando colapso diastólico de las cavidades derechas. Evidentemente, en un paciente chocado y con este espectro ultrasonográfico, pues el tratamiento tendrá que ser enfocado a una pericardiocentesis para resolver la causa del choque. Insisto, esto es un abordaje del paciente con choque que nos va a ir dando ciertas pautas para normar nuestras estrategias terapéuticas. Embolia pulmonar. Veamos, por favor. Esto va a ser muy claro. Realmente no siempre es tan claro un patrón de embolia pulmonar en un paciente con choque. Lo volvemos a pasar, por favor. Aquí sí podemos ver totalmente claro el signo de McConnell, con hipercinesia de la punta, hipocinesia de la base del ventrículo derecho con hipercinesia de la punta, Básicamente, ya hubo una plática de evaluación del ventrículo derecho el día de ayer y en forma cualitativa lo que podemos valorar el ventrículo derecho en una forma rápida
cualitativa es lo siguiente: si los dos ventrículos tienen el mismo tamaño, se suele estimar que la dilatación es moderada, y si el ventrículo derecho es mayor que el ventrículo izquierdo, con el ápice ocupado por el derecho, entonces la dilatación es severa. Yo sé, no entramos en detalles, recordemos que esto es un protocolo rápido en la evaluación del paciente con choque para la toma de decisiones. Neumotórax, atención, ¿tendrá o no tendrá? ¿Le podemos dar play al video, por favor? Ya comentábamos, uno de los primeros artefactos en el ultrasonido pulmonar es la presencia de deslizamiento de la línea pleural. Este deslizamiento de la línea pleural es lo normal, así se ve, como las puertas deslizables en cualquier parte, se ve el deslizamiento. Nuevamente, por favor, y observemos, por favor, con detenimiento, que tenemos estos artefactos pequeños, perpendiculares, que son líneas de cola de cometa o colas de cometa, ¿de acuerdo? Son perfectamente normales, y paralelas a la línea pleural tenemos a las líneas A. Lo vemos con detenimiento, tenemos las colas de cometa que son perpendiculares a la línea pleural y las líneas A que son paralelas a la línea pleural. Esto se debe de corroborar mediante modo M y vamos a tener este patrón. Este patrón es de un pulmón normal, del que pasamos el video donde se movía adecuadamente y deslizaba adecuadamente la línea pleural. Colocamos el modo M y la imagen que nos dará el modo M es esta imagen conocida como el signo de la playa. Esto también, una lectura sumamente recomendada para el ultrasonido pulmonar es el protocolo Blue, ¿no? Y aquí tenemos el signo de la playa, que ahorita vamos a tener una comparación entre este espectro que es normal y un espectro que no es normal. Entonces, ¿tenemos la posibilidad o no de neumotórax? ¿Cuál va a ser el patrón ultrasonográfico de un neumotórax? ¿Podríamos dar reproducir, por favor? Tenemos la línea pleural. No se mueve. No se mueve, no hay ni una sola cola de cometa, no desliza, se mueve junto con el movimiento, valga la redundancia, pulmonar. Sin embargo, no hace el deslizamiento normal que presentamos en el video anterior. La falta de deslizamiento de la línea pleural con la clínica adecuada es sumamente específico de diagnóstico de neumotórax. ¿De acuerdo? Hay diferentes patrones en el ultrasonido pulmonar, sin embargo, hay que pensar inmediatamente en neumotórax cuando hay ausencia del deslizamiento de la línea pleural. Y bueno, ya les comentaba, tenemos estos dos grandes patrones en modo M, ¿no? El signo de la playa y el signo de código de barras. El signo de código de barras, indicativo de neumotórax. ¿Y por qué signo de la playa? Asemeja más o menos una playa, y el signo de código de barras. La segunda fase es evaluar los patrones del ultrasonido pulmonar, y en esta segunda fase podemos catalogar de acuerdo al protocolo FALS si el paciente es FALS respondedor o no FALS respondedor. Los criterios para considerar que se trata de una línea B a estas líneas perpendiculares que vamos a observar que surgen de la línea pleural son los siguientes: artefacto vertical en forma de cola de cometa, emergen de la línea pleural. Si no emerge de la línea pleural, no es línea B. Movimiento concordante con la línea pleural. Lo habíamos visto que en las pequeñas colas de cometa se mueve en forma concordante. No desaparecen. Bien definidas, similares a rayos láser, son hiperecoicas y desaparecen o borran a las líneas anormales. Diagnósticos diferenciales. Claro que nos puede causar diferentes patrones las siguientes patologías: la presencia de contusión pulmonar, la presencia evidentemente de neumonía, aunque la neumonía nos va a dar un patrón C, un patrón de consolidación. Dependiendo de la fase, incluso podríamos observar en el protocolo Blue el signo parecido a tejido, el tissue-like sign. Entonces, neumonía o fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar, realmente, cuando el paciente llega chocado con fibrosis pulmonar, vamos a encontrar patrón B y podría ser un problema para aplicar el protocolo FALS. Es una de sus desventajas. ¿Podríamos darle play al video, por favor? Entonces, el patrón B, ya lo comentábamos, lo que vamos a observar. Lo primero es encontrar la línea pleural. Al encontrar la línea pleural tenemos que observar estas líneas que son perpendiculares. Son más de 3 líneas perpendiculares y ocupan toda la pantalla. Lo podemos volver a poner, por favor.
y ocupan toda la pantalla del ultrasonido, desaparecen a las líneas A y estas no desaparecen. Esto es un patrón B y es indicativo de ocupamiento del intersticio. En teoría es un signo temprano de edema pulmonar. El patrón A es ¿le podemos dar por favor play? El patrón A o patrón normal, o lo que podríamos considerar como un paciente falso respondedor, es el siguiente. Nuevamente, por favor, tenemos la línea pleural, el deslizamiento normal de la línea pleural, aparece una, tal vez dos líneas B, no más de dos líneas B, y la presencia de líneas A paralelas a la línea pleural. Entonces, este es el patrón A, ese es el patrón B, y mediante estos dos patrones vamos a hacer la toma de decisiones en cuanto al protocolo FALS. Este protocolo se basó básicamente en observaciones fisiológicas y se hizo ciertas comparaciones entre algunas mediciones objetivas. ¿De acuerdo? Se encontró en este artículo una correlación del patrón A con la presión de la arteria pulmonar menor de 18. Entonces, la presencia de perfil A, lo que vimos previamente, en un paciente con choque, era lo que les comentaba, considerado un paciente FALS respondedor. Esto sugiere componente hipovolémico o distributivo del choque. En este artículo se correlacionó con presiones de oclusión de la arteria pulmonar menores a 18, el patrón A, con una especificidad del 93% y un valor predictivo positivo del 97%. Y aquí lo vemos menor de 18 milímetros de mercurio en la presión de oclusión, corresponde más al perfil A de ultrasonido pulmonar. En resumen, este es el protocolo FALS. El protocolo FALS únicamente, inicialmente, hacer una ecocardiografía simple. En esta ecocardiografía simple, descartar las causas obstructivas de choque, tamponade, alargamiento o crecimiento, dilatación del ventrículo derecho y neumotórax. Trombosis venosa profunda por ahí también. Posterior a esto, descartado, realizar el ultrasonido pulmonar. Si el paciente tiene patrón B, lo que sugiere el protocolo es que probablemente tenga choque cardiogénico y hay que evaluar vena cava y tener otros parámetros para tener la certeza de este diagnóstico. Si el paciente que está chocado tiene un perfil A, según el protocolo puede ser respondedor a reanimación hídrica. Si el paciente mejora, se trataba de un choque hipovolémico. Si el perfil A se convierte a perfil B, seguramente es un paciente en el escenario de choque séptico. Esto es lo que nos indica el protocolo FALS. ¿Cuáles son sus limitantes? Una, no ha sido evaluado en estudios multicéntricos. Está todavía en promesas del doctor Lichtenstein la publicación de estudios multicéntricos acerca del protocolo FALS. La presencia de cohetes pulmonares no está relacionada a choque cardiogénico únicamente. Puede haber muchas más etiologías. Es un signo y este signo conlleva diferentes etiologías. Evidentemente, la presencia de síndrome de insuficiencia respiratoria es una de las desventajas de este protocolo y conlleva o se correlaciona bastante con pacientes con choque séptico. La presencia de edema pulmonar en pacientes sépticos no se correlaciona necesariamente con sobrecarga hídrica o depresión de volumen intravascular. En conclusión, el ultrasonido pulmonar ha ganado terreno en las unidades de terapia intensiva y eso es totalmente un hecho. La medicina visual es algo que estamos obligados a ir practicando cada día con mayor frecuencia. Se debe formar parte del monitoreo multimodal a la cabecera del enfermo crítico. Esto no es la única forma de monitorizar al paciente. Ya hemos escuchado en el transcurso del curso tanto las medidas invasivas como las medidas no invasivas para el monitoreo hemodinámico del paciente en una terapia intensiva. Un solo monitor o un solo dato no nos va a dar una información integral para la toma de decisiones en estos pacientes. Requiere de integración en conjunto con otras herramientas. El protocolo FALS otorga ventajas para el diagnóstico diferencial del choque y tiene menor capacidad como guía en la implementación de estrategias terapéuticas. Desde mi personal punto de vista, no es lo mejor que existe para la toma de estrategias en cuanto a reanimación hídrica por las limitaciones que conlleva. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia, felicidades.